Imagina esto, un día estás en una cafetería con amigos, te tomas un café, todo parece normal, hasta que no lo es. De repente las paredes parecen respirar, tu cabeza da vueltas y sientes que el tiempo se detiene. No sabes qué ocurre, pero lo más aterrador es que no fue casualidad. Alguien lo planeó. Y no hablamos de un bromista, estamos hablando de un programa secreto creado por el propio gobierno de los Estados Unidos. En este video vamos a explorar uno de los capítulos más oscuros y perturbadores de la historia, el proyecto MKUltra. Te advierto, esta no es una historia que se contaría en un salón de clases. Esto fue real, pasó, y las consecuencias todavía resuenan. Al final de este video sabrás cómo este programa expuso el oscuro límite entre la ciencia y la humanidad. Prepárate, porque esto es más extraño que cualquier película de ciencia ficción. A lo largo de los años hemos sido testigos de eventos que desdibujan la línea entre la realidad y lo inexplicable. En un rincón olvidado del planeta, en el año 1947, un extraño suceso ocurrió en Roswell, Nuevo México, donde un objeto volador no identificado se estrelló, desencadenando teorías que todavía perduran. Los documentos desclasificados revelan que el gobierno no solo ocultó la verdad, sino que ha tejido un manto de secretos alrededor de seres que tal vez no son de este mundo. Imagina estar en el lugar donde un testigo afirma haber visto figuras extrañas emergiendo de una nave, mientras el sonido de sirenas retumbaba en la distancia. Estos relatos, y muchos otros más desconcertantes, han dado forma a mitos y leyendas que nos invitan a cuestionar lo que creemos saber. Este viaje a través de los archivos oscuros de la historia te hará reflexionar sobre el verdadero significado de lo desconocido. Para entender MKUltra debemos viajar a años 50, un periodo en el que el mundo estaba en un constante juego de ajedrez entre superpotencias. Estados Unidos y la Unión Soviética se espiaban, se acusaban y, sobre todo, vivían con un miedo paralizante el uno del otro. Todo lo que se hacía tenía un solo propósito: no quedar atrás en esta guerra silenciosa cargada de desconfianza. En el epicentro de este enfrentamiento surgió una duda existencial y aterradora. ¿Qué pasaría si los soviéticos lograran controlar la mente humana? Si pudieran crear espías perfectos, agentes que ni siquiera supieran que lo eran y que actuaran como robots bajo comandos secretos. Esta paranoia llevó a la CIA a desarrollar un proyecto tan inquietante como impactante: MKUltra. En los años 50, bajo la sombra de la Guerra Fría, la agencia buscaba experimentar con técnicas de control mental, alimentando un oscuro anhelo por la dominación psicológica. A través de reveladores documentos, hemos conocido testimonios de aquellos involuntarios participantes quienes sucumbieron a fármacos, hipnosis y otros métodos inusuales. Imagina estar atrapado en un laberinto mental sin saber si tus recuerdos son reales o implantados. Bajo la penumbra de laboratorios secretos se gestaron atrocidades que pondrían en jaque la ética de la ciencia, mientras se tejía un inquietante telón de fondo en la historia de la manipulación humana. ¿Hasta dónde llegaría la obsesión por el poder? Lo que sucedió en estas instalaciones ha mantenido a los investigadores desconcertados durante décadas. Archivos que aún permanecen sellados revelan un abordaje que fusionaba la paranoia con la tecnología, activando preguntas que resuenan más como ecos sombríos que como respuestas claras. ¿Y cuál era el objetivo? Diseñar técnicas para hackear el cerebro humano, manipulando pensamientos, comportamientos y emociones de manera sutil y eficaz. Imaginen por un momento los experimentos llevados a cabo en laboratorios clandestinos, donde los científicos, impulsados por la ambición y el miedo, buscaban alcanzar el control absoluto. Documentos desclasificados revelan que estos proyectos estaban diseñados para desarrollar métodos de persuasión que trascenderían cualquier límite ético. ¿Qué pasaría si esos secretos realmente salieran a la luz? Las narraciones de sobrevivientes hablan de manipulaciones tan profundas que alteraron sus vidas para siempre. Entender el impacto de estas tácticas podría cambiar nuestra percepción de la realidad. En este oscuro camino nos encontramos ante un abismo de preguntas sobre la naturaleza humana y aquello que nos define. El gran problema, como habrás imaginado, es que este programa no respetó en absoluto los principios éticos. En el mundo del espionaje y las decisiones gubernamentales oscuras, la manipulación de la información se convirtió en una norma. Historias de aquellos que, al descubrir verdades inquietantes, se enfrentaron a represalias escalofriantes emergen de los archivos.
Imagina a un agente que, tras tropezar con un documento que revelaba la existencia de experimentos clandestinos, decidió hablar. Su intrigante testimonio, grabado en un anonimato seguro, detalla cómo su vida cambió para siempre al tocar el lado más oscuro de la investigación. En Archivos Oscuros Video, exploramos estas vivencias y sacamos a la luz los secretos que muchos querían mantener bajo llave, mientras una melodía sombría acentúa cada revelación, invitándote a cuestionar todo lo que creías conocer. Las víctimas, y sí vamos a llamarlas víctimas, no eran voluntarios. Las cobayas humanas de este programa incluían inocentes que ni siquiera sabían que estaban siendo experimentados. ¿Imaginas ir a un hospital creyendo que te están dando medicamentos regulares y terminar en un laberinto mental del que quizás nunca salgas? Pues sigue viendo, porque esto solo se pone más oscuro. En el año 1947, un extraño suceso ocurrió en Roswell, Nuevo México, donde gobiernos y teorías de conspiración colisionaron en un torbellino de misterio. Los documentos desclasificados revelan que un objeto volador no identificado se estrelló, pero lo que sucedió después es lo que nos deja perplejos. Testigos afirman haber visto seres de otro mundo entre los escombros, con miradas que parecían saber más de lo que podríamos imaginar. Imagina estar en el lugar donde la realidad se distorsiona y los secretos del universo son apenas un susurro. Este tipo de historias ha desconcertado a investigadores durante décadas, planteando preguntas que aún resuenan en la mente de quienes buscan respuestas. Lo que muy pocos saben es que cada archivo oscuro tiene una conexión, un hilo invisible que une eventos aparentemente aislados. Así que prepárate, porque cada revelación te llevará más profundo en la oscuridad. Vamos a hablar de la joya oscura de este programa, el LSD. En años 50, el LSD era una sustancia en la que la comunidad científica apenas estaba poniendo sus ojos. Sus efectos alucinógenos eran tan extremos que la CIA se obsesionó con la idea de usarlo como una llave maestra para acceder y reprogramar la mente humana. ¿Pero qué hicieron exactamente? Lo que vino después parece sacado de un thriller psicológico. En una serie de eventos que desafiaron la lógica, aquellos involucrados comenzaron a experimentar alucinaciones inquietantes y visiones perturbadoras. Un testigo que vivió la experiencia de cerca describe cómo la atmósfera se tornó opresiva, como si la misma sombra de la duda se materializara a su alrededor. Las paredes parecían susurrar secretos oscuros, mientras los documentos revelaban una historia de traiciones y manipulaciones. Este misterio ha desconcertado a investigadores durante décadas y continúa alimentando las teorías conspirativas que giran en torno a los secretos guardados. La verdad detrás de este expediente espeluznante podría ser más escalofriante de lo que jamás imaginamos. Los agentes de la CIA administraron LSD a cientos, sí, cientos, de personas sin su consentimiento y en contextos absolutamente casuales. Por ejemplo, imagina que estás en una reunión normal de trabajo, alguien te ofrece una taza de café y sin que lo sepas, comienza un viaje alucinante que te llevará a cuestionarte incluso si sigues en el mismo planeta. Ese era el nivel de experimentación que estaban llevando a cabo. Un caso emblemático es de alguien a quien mantuvieron bajo los efectos del LSD durante asombrosos 77 días seguidos. Piensa por un momento. 77 días en los que no sabes si lo que ves es real, si puedes confiar en ti mismo. No es difícil imaginar el estado de locura al que fueron llevados. Este tipo de experimentos no solo buscaba entender cómo el LSD podía romper la mente, sino también cómo moldearla a voluntad. Pero te preguntarás, ¿qué pasa si estos experimentos se salían de control? Pues lo hacían constantemente. En las sombras de laboratorios secretos, científicos atravesaban límites éticos y morales, creando escenarios caóticos que ni ellos podían prever. Imagina los ecos de gritos en una sala de control mientras se activaban dispositivos sin que nadie supiera cómo desactivarlos. Documentos desclasificados revelan que el proyecto MKUltra, con su mezcla de drogas y métodos de control mental, dejó a muchos participantes en estados de confusión y paranoia. Testimonios asombrosos narran cómo algunos perdieron incluso su sentido de realidad, atrapados en un laberinto de manipulación. Estas historias, desenterradas del polvo del tiempo, no son solo relatos, son advertencias sobre hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando la curiosidad se vuelve peligrosa. Hubo casos de personas que sufrieron secuelas permanentes, paranoia extrema, alucinaciones que nunca desaparecieron y un abrumador desgarramiento psicológico.
En algunos testimonios, alertados por ecos de ruidos y susurros que solo ellos podían escuchar, decían sentirse perseguidos incluso en las horas más tranquilas de la noche. Estos individuos, desgastados por la angustia, se enfrentaban a la realidad alterada por experiencias perturbadoras, muchas de las cuales permanecen documentadas en expedientes secretos. En el fondo de sus ojos podía verse una sombra de lo vivido, un reflejo de un sufrimiento que permanecía anclado en su mente, un recordatorio constante de que a veces, en los recovecos más oscuros de la humanidad, las fronteras entre la locura y la realidad son, desgraciadamente, bastante difusas. Y todo esto con los funcionarios viéndolos como pequeños ratones de laboratorio, observando cada movimiento, cada reacción ante estímulos desconocidos. Imagina estar en esos sombríos laboratorios, donde la luz apenas logra filtrarse a través de las ventanas cubiertas de polvo. Documentos clasificados, que solo unos pocos han tenido el privilegio de ver, nos revelan experimentos que desafiaron la ética y la razón. Historias de personas que, en pro de la ciencia o el control, fueron sometidas a ritos extraños e inexplicables, como aquel caso en 1964, donde un grupo de individuos fue expuesto a condiciones extremas para estudiar los límites del miedo humano. Testimonios desgarradores emergen de los rincones más oscuros de la historia, y cada revelación nos invita a escarbar más profundo dentro de este laberinto de secretos. ¿Qué misterios estarán esperando a ser descubiertos, ocultos en las sombras, listos para salir a la luz? Aunque el LSD ocupaba un lugar destacado, no era el único enfoque del proyecto MKUltra. También experimentaron con técnicas aterradoras como la hipnosis, la privación sensorial y el electroshock. Aquí no estamos hablando de algo ligero, estamos hablando de manipular a un nivel profundo, de usar el sufrimiento como una herramienta para abrir grietas en la mente humana. Por ejemplo, imagina estar en una habitación en completa oscuridad durante días, donde el silencio es tan ensordecedor que comienzas a escuchar tus propios pensamientos gritándote. O, en el otro extremo, estar en una habitación pequeña donde luces cegadoras parpadean y sonidos estridentes te perforan los oídos. Los científicos sabían que este tipo de condiciones podían fracturar la mente, debilitándola hasta un punto en el que uno empieza a cuestionar su propia realidad. En cuanto a la hipnosis, la idea era manipular a las personas para que realizaran acciones en contra de su voluntad o incluso que olvidaran eventos importantes, y no lo hacían solo con soldados o espías, lo probaban con civiles. Sí, personas comunes y corrientes podían ser llevadas a salas oscuras y sometidas a experimentos que pretendían alterar su personalidad básica. Una vez más, ni consentían participar, ni siquiera sabían que estaban siendo objeto de esos experimentos. En la penumbra de un laboratorio secreto, personas inocentes se convirtieron en cobayas de una élite científica sin escrúpulos. Mientras los extrajosos informes revelaban la expansión de un conocimiento prohibido, las víctimas permanecían ajenas, atrapadas en una red de silencios e impunidad. Imagina estar en el lugar donde las sombras se conjuran para ocultar la verdad, donde cada susurro podría ser una pista y cada imagen un eco de la historia olvidada. Los testimonios de aquellos que lograron escapar relatan noches de angustia y descubrimiento, mientras los oscuros entresijos de estos experimentos permanecen enterrados en archivos clasificados que esperamos desenterrar. Explorar estos secretos es nuestro deber. El mundo necesita conocer hasta dónde ha llegado la ambición humana. Quizá la ambición más perturbadora de MKUltra era la creación de lo que ellos llamaban agentes durmientes. Estas personas, bajo un control mental absoluto, podían ser activadas en un momento específico para llevar a cabo misiones encubiertas, sin siquiera ser conscientes de su verdadera naturaleza. Imagina el terror de que alguien cercano a ti pueda estar trabajando para un gobierno sin saberlo. A lo largo de los años se han desclasificado documentos que revelan experimentos aterradores, donde individuos eran sometidos a drogas, privación sensorial y técnicas de hipnosis. Historias de aquellos que participaron en el programa cuentan la angustia de los recuerdos perdidos, transformados en un laberinto de confusión y traición. ¿Hasta dónde llegó la investigación en su búsqueda por el control total de la mente humana? Este misterio ha desconcertado a investigadores durante décadas, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Imagina usar todos estos procedimientos de drogas, hipnosis y tortura para crear a alguien completamente manipulable. En la sombra de la Guerra Fría, proyectos terroríficos como MKUltra se desarrollaron en laboratorios secretos, donde se buscaba desentrañar la mente humana. A través de experimentos perturbadores,
se sometía a individuos a un sinfín de técnicas, desde la administración de sustancias psicotrópicas hasta sesiones de privación sensorial. Las víctimas, a menudo sin su consentimiento, caían en un abismo de confusión y desesperación. Este oscuro capítulo de la historia no solo revela la capacidad de la manipulación mental, sino que plantea preguntas inquietantes sobre el alcance del control y la ética en la investigación científica. ¿Qué líneas se cruzan cuando el fin justifica los medios? Tal vez esos secretos sigan viviendo entre nosotros, acechando en las sombras de nuestro pasado. La idea era conseguir que personas comunes pudieran activarse como robots humanos, con un solo comando para llevar a cabo misiones secretas y luego olvidar todo lo que hicieron. Esto no es un concepto nuevo en películas y series. Si recuerdas El mensajero del miedo, The Manchurian Candidate, exactamente esa era la premisa. Pero aquí no estamos hablando del guión de un filme de Hollywood, sino de un programa gubernamental real creado en la oscuridad de la Guerra Fría. En 1947, tras el famoso incidente de Roswell, se desató una serie de investigaciones que llevaron a los científicos a examinar fenómenos inexplicables. Documentos desclasificados revelan que se realizaron experimentos sobre comunicación con seres extraterrestres, algunos de los cuales fueron ocultos por décadas. Imagina estar en el lugar donde antiguos agentes federales discutían teorías sobre lo que realmente sucedió aquella fatídica noche. Esta historia inquietante ha desconcertado a investigadores durante décadas, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. Cada archivo que desenterramos arroja una sombra más sobre la verdad de lo que podemos conocer. Y aunque nunca encontraron una manera absolutamente funcional, el hecho de que intentaran fabricar un arma humana de ese tipo es inquietante. No podemos hablar de lo que hizo MK Ultra sin mencionar a aquellos que lo sufrieron. Cada experimento tenía un costo humano y muchas vidas quedaron en ruinas. Ahora que conoces esta perturbadora historia, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué tan seguros estamos realmente? La sombra de los secretos nunca se aleja del cotidiano, y a menudo los ecos del pasado resurgen para susurrar verdades inquietantes. Recuerda aquel extraño suceso en 1947, cuando un objeto no identificado sobrevoló un pequeño pueblo, dejando marcas inexplicables en el terreno. Los labios de quienes lo vieron se sellaron, temerosos de lo desconocido. Los documentos desclasificados revelan que varias desapariciones inexplicables coincidieron con la aparición de ese objeto. Agrégale a la mezcla relatos de testigos presenciales que aún duermen con la incertidumbre de lo que esas sombras significan. Así que, una vez más, te pregunto, ¿qué somos capaces de ignorar y a qué precio? Y si estas historias te interesan, no olvides darle al botón de suscripción y activar la campanita. Recuerda, cada vez que lo haces, te unes a una comunidad sedienta de verdades ocultas y misterios escalofriantes. ¿Qué secretos aguardan en las sombras que aún no hemos desentrañado? Imagina descubrir antiguas conspiraciones que han permanecido enterradas durante décadas. Aquí, cada episodio es una puerta abierta a lo desconocido, donde exploramos relatos de testigos que han vivido en carne propia la inquietud de lo inexplicable. Así que prepárate, porque en Archivos Oscuros Video, la aventura apenas comienza y los secretos nunca salen a la luz sin que tú estés presente.